Bien, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, espero que el presente material que les voy a presentar el día de hoy tenga de mucha consideración y tomen en cuenta muchos aspectos relevantes e importantes para los que estamos relacionados con la carrera profesional de contabilidad o otras carreras afines. El día de hoy vamos a hablar acerca del marco conceptual de las normas internacionales de contabilidad, que es el pilar fundamental para el contador o otras carreras afines, como ya les los vuelvo a decir, para realizar los estados financieros de una entidad o una empresa. Muchas entidades a nivel mundial preparan y presentan, ¿no?, los estados financieros, y estos estados financieros que preparan y presentan básicamente son para los usuarios externos, no tanto aún para los usuarios internos. ¿Por qué? Porque los usuarios externos son los que toman las decisiones pertinentes y adecuadas si desean invertir en una empresa o no. Aunque los estados financieros pueden parecer similares entre un país y otro, existen diferentes causas probatorias que probablemente las circunstancias sociales, las circunstancias económicas, las circunstancias legales y otras circunstancias que cada país tiene en cuenta y desarrolla sus actividades de acuerdo a las necesidades de los distintos usuarios externos en este caso. Entonces, estas circunstancias llevan a utilizar una gran variedad de definiciones en los elementos de los estados financieros. Cuando hablo de elementos me refiero a los elementos que componen los estados financieros. ¿Y a qué elementos me estoy refiriendo? Al elemento del activo, al pasivo, al patrimonio, al ingreso y al gasto. Esas mismas circunstancias han dado también como resultado el uso de diferentes criterios para el reconocimiento de las partidas de los estados financieros, así como para las preferencias sobre las diferentes bases de medida que pueden tener estas partidas. Asimismo, el alcance de los estados financieros como informaciones reveladas se han visto afectadas por la innumerable conjunción de circunstancias que ya les expliqué anteriormente. Entonces, en ese sentido, los organismos que regulan la información contable a nivel internacional tienen la misión de reducir las diferencias por medio de búsqueda de la armonización entre las regulaciones, ya sean con las normas contables y los procedimientos relativos que se debe tener en cuenta para la preparación y la presentación de los estados financieros. Es por eso que se creó las normas internacionales de contabilidad, para uniformar, para que todas las personas en el mundo puedan reconocer y leer los estados financieros de cualquier empresa que requieran. Cabe precisar que la contabilidad es un sistema de control y registro de los gastos, ingresos y demás operaciones económicas que realiza una empresa o una entidad. En el marco conceptual de las NIC establecen conceptos relacionados con la preparación y la presentación de los estados financieros. Básicamente, la información financiera tiene un propósito general, y el propósito general es brindar información a los usuarios internos y externos. Pero antes de eso, las NIC son utilizadas para la preparación de los estados financieros. ¿Y qué estados financieros me refiero? Como la norma o el marco conceptual lo menciona, tenemos el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, y a ese hay que anexarlo o hay que adjuntarlo las notas explicativas. Vaya qué importancia tienen estas notas explicativas, que ya en un próximo video vamos a estar hablando de cada uno de estos estados según el marco conceptual. Como les estaba mencionando, la información financiera tiene un objetivo de propósito general, y el objetivo de propósito general es brindar información a los usuarios externos y internos que tiene la empresa. Pero antes de eso, la responsabilidad y la preparación de estos 4 estados financieros que ya les mencioné anteriormente, básicamente recae la responsabilidad en la gerencia de la empresa, donde los estados financieros deben suministrar información sobre la situación financiera, el desempeño que ha tenido la empresa y los cambios que ha sufrido durante un periodo contable. Al hablar de usuarios externos e internos, nos referimos a aquellos usuarios, tal es el caso de los inversionistas, los prestamistas, los proveedores, el cliente, el gobierno y el público en general.
Y al hablar de usuarios internos, nos estamos refiriendo a los empleados o trabajadores, así como también a los accionistas o a las personas que radican dentro de la empresa. Para preparar los estados financieros, el marco conceptual nos establece dos postulados muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Que los estados financieros se preparan bajo el postulado o el principio de devengado y la empresa en marcha. Me estaba olvidando. Antes los contadores o las empresas realizaban su contabilidad utilizando los principios contables. Hoy en día la información financiera se elabora a base de las normas internacionales de contabilidad, que también ya lo van sustituyendo poco a poco las NIF, las normas internacionales de información financiera, ¿no? Entonces, como le estaba diciendo, para desarrollar la información financiera se necesita básicamente de dos postulados que nos habla el marco conceptual. Dentro del postulado del devengado y el postulado de la empresa en marcha. Si bien es cierto que la contabilidad, por ser número, debe ser exacto, si bien es cierto los números son exactos, pero la contabilidad se realiza a base de estimaciones. ¿Por qué hablamos a base de estimaciones? Y acá entra a tallar el tema de devengado, porque el tema de devengado nos dice que se deben reconocer los ingresos y los gastos en función al tiempo. Esto independientemente de su cobro o su pago que pueda dar de los hechos económicos. Es por eso que la contabilidad se realiza a base de estimaciones y empresa en marcha. Para realizarse, para que una empresa subsista en el futuro, debe cumplir básicamente con el postulado de empresa en marcha, donde nos informa que la permanencia de la organización o entidad en proceso o en operación debe subsistir en el futuro. En otras palabras, que debe continuar sus operaciones normales en los siguientes años. Eso es en cuanto a la parte introductoria del marco conceptual. Ahora también, si hablamos del marco conceptual y la preparación de los estados financieros, habrá que referirnos a las características cualitativas de la información financiera útil, así como también a las características cuantitativas que nos abre el marco conceptual. Pero eso será tema de otro video. Espero que el presente material haya sido de mucha importancia para todos ustedes, una parte introductoria del marco conceptual. En el próximo video vamos a ver las características cualitativas y cuantitativas que se debe tener en cuenta para realizar una información útil de estados financieros que puedan servir tanto para los usuarios internos así como también para los usuarios externos. Pido con un fuerte abrazo para todos ustedes y nos estamos escuchando en un próximo video. Sin antes mencionarles que ya creemos la página web de Tutor Contable, donde estaremos colgando o compartiendo información muy útil de la contabilidad. Por alguna parte del video les voy a dejar el link y espero que vayan a visitarla. Muchas gracias para todos ustedes. Nos vemos.